Y vamos a hablar, hermanos, del Evangelio de Lucas. Encontré yo algunas reflexiones muy interesantes en el Evangelio de Lucas, capítulo 14. Son 35 versículos, pero en estos 35 versículos encontramos enseñanza, porque la palabra de Dios, hermanos, nos sirve para nuestra enseñanza. No es un libro para guardarse, tampoco es un libro para tenerlo como un fetiche, como para, si lo tengo en la casa me va a ir bien. De ninguna manera. La palabra de Dios sirve para nuestra enseñanza. Nosotros, todos necesitamos ser enseñados por Dios. Así hayas tenido la oportunidad de estudiar, algunos de nuestros hermanos han podido ir a la universidad, han estudiado maestrías, doctorados, y yo digo que bueno. Yo siempre he pugnado porque los jóvenes de la iglesia se preparen, y salgan adelante. Pero hermanos, el tener una maestría o un doctorado o algún título, eso no quita que nosotros nos preocupemos por la palabra de nuestro Dios. Porque nuestra conducta, hermanos, tiene que ser modificada todos los días. Porque ustedes saben que nuestra conducta a veces nos sorprende y nos hace hacer cosas que después nos ponemos a pensar, ¿y por qué lo hice? ¿O por qué lo dije? ¿Qué estaba pensando? ¿Dónde andaba mi cerebro? Que hice tal o cual cosa. Bueno, hermanos, si entramos a un estudio serio de la palabra, nuestra conducta va a modificarse. Cada día vamos a ser mejores creyentes, porque venir al templo no nos hace creyentes. Tener una Biblia guardada no nos hace creyentes. Lo que nos hace cristianos es el proceso de vivir, de aprender, de leer, de memorizar, de cambiar, de pedirle a Dios que nos ayude. Porque, hermanos, cuando nosotros manifestamos una conducta diferente a la que el mundo está acostumbrado a presentar, el mundo oye, aunque no responda al llamado de Dios, pero por lo menos ha oído que nosotros creemos en un Dios grande, todopoderoso. Todos creemos en un Dios misericordioso. Todos sabemos de Él. Y no importa las cosas que estén ocurriendo a nuestro alrededor, Dios sigue siendo grande. Porque como dijimos en una ocasión, hermanos, el mundo está bajo el control de Dios. Por eso Lucas 14 tiene varias enseñanzas. Y yo encontré por lo menos seis reflexiones en Lucas 14. La primera de ellas está en los versículos 1 al 6. Dice: aconteció un sábado, cuando él entró en casa de uno de los principales de los fariseos para comer pan, que ellos le observaban cuidadosamente. Y aquí un hombre hidrópico estaba delante de él. Entonces, respondiendo Jesús, habló a los maestros de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en sábado o no? Pero ellos callaron. Entonces él le tomó, le sanó y le despidió y dijo a ellos: ¿cuál de vosotros, si su hijo o su buey cae en un pozo, no lo sacará de inmediato en el día sábado? Y no le podían responder a estas cosas. Y aquí aprendemos una lección.
Hermanos, Dios no está limitado en su obrar, en su acción, a días especiales. En el caso de los judíos tenían como día especial el día sábado. Pero curiosamente, según los judíos, se podían hacer todas las cosas antes del sábado, pero el sábado no podían hacer nada. Y el Señor se dirige a los maestros de la ley, dice el versículo 3, y a los fariseos. Y a él les hace la pregunta, y la pregunta es, ¿por qué les preguntó a ellos? ¿Por qué no les preguntó a los otros? Porque, hermanos, esta gente siempre estaba, desde que el Señor apareció en escena, estos individuos siempre estaban ahí cerca de él para observarlo, no para aprender de él, sino para observarlo y para encontrarle alguna cosa que pudiesen utilizarlo en contra. Por eso Jesús les pregunta a ellos, ¿es lícito? La segunda razón por la que les pregunta a ellos, porque ellos eran hipócritas. Mientras estaban pendientes de lo que la gente podía o no podía hacer en sábado, ellos, cuando tenían alguna necesidad especial, como darle de comer al burrito o darle de tomar agua, no importaba si era sábado. Simplemente lo desamarraban donde estuviera y lo llevaban a donde hubiese agua. Y el Señor había observado eso. El Señor, antes de su ministerio, había vivido 30 años observando, trabajando, mirando, escuchando lo que la gente decía. Y él se dio cuenta lo que hacían esta gente. Esta gente no enseñaba la palabra de Dios, enseñaba su conveniencia. Y eso es lo malo, hermanos, tener la palabra de Dios y utilizarla para nuestra conveniencia. No podemos hacerlo, hermanos, no debemos hacerlo, es pecado ante Dios. Usar su palabra para un provecho, para un beneficio nuestro particular. Y Dios tuvo que permitir que toda esta gente mirase algo que realmente fuese sorprendente. Y el Señor, como vio que no le podían responder, simplemente lo curó. Un hombre hidrópico era una persona que sus miembros interiores y músculos se llenaban de agua. No sé si esas enfermedades ahora son comunes. Hoy hay más grasa que agua, pero en aquel entonces el agua a veces llenaba los cuerpos de las personas. Sin embargo, el Señor estaba ahí para ayudar. Él lo había hecho en otras ocasiones. Una vez sanó a una mujer que estaba con una bola encima de su espalda, jorobada, completamente, y en sábado, y el Señor Jesús la sanó. Y fue una curación vista por todos. No fue nomás entre Jesús y aquella mujer. Y ahora entre Jesús y este muchacho enfermo hidrópico, sino mucha gente lo estaba observando y hasta aún estos líderes religiosos, y Dios lo hizo posible. Cuando Dios hace cosas, hermanos, Dios hace cosas maravillosas. Dios hace cosas maravillosas en usted todos los días de su vida. Dios va a estar haciendo cosas siempre y cuando usted se apegue a su voluntad y desee
con todas las fuerzas de su corazón, hacer la voluntad de Dios. Dios le va a ayudar, por supuesto. Así que en estos versículos 6, vemos aquí cuando Dios hace su obra, no está sujeto a días especiales o tradiciones religiosas. Él es soberano simplemente y no está limitado por las acciones, por las creencias de los seres humanos. Donde usted se encuentre y ora a Dios, cuidado, hermanos, es probable que Dios haga un milagro en su propia vida y a veces no se va a dar cuenta. La segunda cosa que vemos, la vemos en el versículo 7 al 11. Acuérdense, estamos en Lucas 14. Dice, observando a los invitados, cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió una parábola y les dijo, cuando seas invitado por alguien a una fiesta de bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú haya sido invitado por él, y que viniendo al que os invitó a ti y al otro te diga, da lugar a este, y luego comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Más bien, cuando seas invitado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te invitó diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta frase se puede entender por lo que el Señor dijo aquí. Si tú crees que por ti debes de ocupar los lugares principales, ese es enorgullecerte a ti mismo. Espera que la gente lo haga. Pero no cabe duda, la enseñanza más grande, hermanos, es el orgullo personal, el egoísmo personal, el enaltecerse a sí mismo, hermanos, no es buena cosa. Esperemos que Dios lo haga mejor. Él tiene muchas cosas que hacer con nosotros y lo va a hacer en el momento que a Él le parezca, cuando Él quiera. Así que aprendamos esta lección. Y en esta ocasión el Señor tomó el ejemplo de una boda. El Señor asistía a las bodas. ¿Se acuerdan que en Juan hay una historia sobre las bodas donde el Señor Jesús estuvo, ¿verdad? Pero el Señor quería dar una lección incluso. El ser llamado por Dios es un privilegio que Dios te concede a ti de escuchar tu voz y de llevarte al lugar donde Él quiere estar. Precisamente el Salmo 24, y ya estoy preparando algo sobre el Salmo 24, pero les voy a dar una probadita. El Salmo 24 empieza con la pregunta sobre quién entrará al lugar santo. ¿Quién entrará? Y luego dice, los limpios de manos y los de corazones puros. Eso es el lugar que Dios te concede a ti. Estar en la presencia de Dios no es por mérito propio, porque tengo un nombre de caché de la alta sociedad, o porque tengo mucho dinero. No, hermanos, es simplemente porque Dios me ama, que me da la oportunidad de escuchar su voz, y también me da el deseo de responder a su llamado. Así que, pues cada vez que vamos a la palabra, ahí es como si Dios nos estuviese hablando. Ahí es como si Dios nos estuviese hablando. Así que
hay que darle lugar y verán qué diferencia. Que la gente piense bonito de ti, pues sí, a veces nos hace sentir un poco cómodos. Pero yo espero que Dios tenga mejor opinión de mí. Como cuando Dios opinó de Moisés y lo consideró un hombre humilde, noble. Y eso, pues, solamente Dios lo puede hacer. Y que Dios nos ayude. La tercera cosa, Dios premia al que no busca recompensa. Versículos 12 al 14. Dijo también al que le había invitado, cuando hagas comida o cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. No sea que ellos te quieran invitar a ti y así te sea hecha compensación. Pero cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden retribuir, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. En pocas palabras, a este hombre que lo invitó a comer le dio una enseñanza. Y yo me puse a pensar una enseñanza que a lo mejor no le gustó. Porque, óyeme, si te invito a comer, no me critiques. Cómete lo que te doy y siéntate donde te siento y no pongas peros. Pero como el Señor es el Señor, Él puede decir lo que Él quiera. Y en este caso, lo que le dijo en pocas palabras, no invites a tus cenas o a tus comidas al que te pueden devolver el favor. Qué difícil es enseñar a los niños que no inviten a sus amigos para que les traigan regalos. Qué difícil enseñarles, porque los niños son egoístas por naturaleza y ellos esperan obsequios. Ellos no tienen mucha enseñanza espiritual ni mental, así que le es más fácil decir, fulanito no me trajo regalo, o este regalo tan pequeño ni siquiera recompensa la rebanada de pastel que se llevó. Así somos los seres humanos, ¿verdad? A este hombre le dijo, invita simplemente a los que no te pueden devolver el favor. Y es cierto, hermanos, Dios recompensa al que no espera recompensa. Y todos debemos de vivir así. No esperemos recompensa, hermanos, ni de Dios siquiera. Simplemente hagamos las cosas adecuadamente como el Señor quiere que las hagamos, porque vale la pena hacerlas. Las recompensas vendrán después. Y muchas de ellas vendrán cuando estemos en la misma presencia de Dios. Ahí el Señor recompensará nuestro trabajo, nuestra dedicación. El Señor recompensará lo que hayamos hecho. Así que no esperemos nada, hermanos, ni de la gente siquiera. Simplemente vivamos como el Señor. Cuando el Señor desea recompensar a uno de sus siervos, Él busca a los que le sirven sin esperar algún pago. En cuarto lugar, en los versículos 15 al 24, leemos que los hombres presentan excusas para no acercarse a Dios. Siempre lo hacen. A lo mejor una vez nosotros lo hicimos
antes de responder a su llamado. Dice el versículo 15, y al oír esto, uno de los que estaban sentados junto a la mesa le dijo, bienaventurado entonces el que coma pan en el reino de Dios. Pero Jesús dijo, un hombre hizo un gran banquete e invitó a muchos, pero a la hora del banquete envió a su siervo para decir a los invitados, vengan, porque ya está todo preparado. Pero todos a una comenzaron a disculparse. El primero dijo, he comprado un campo, necesito ir a verlo, así que te ruego que me disculpes. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me disculpes. El otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Cuando volvió el siervo hizo saber esta cosa a su señor. Entonces el señor se enojó y dijo a su siervo, ve a las plazas, a las calles de la ciudad y tráete a los pobres, a los mancos, a los ciegos y a los cojos. Luego dijo el siervo, Señor, se ha hecho todo lo que mandaste y aún queda lugar. Y el Señor dijo al siervo, ve por los caminos y por los callejones y exígeles a que entren para que mi casa se llene. Pues os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados gustará de mi banquete. Por supuesto, esta comida simboliza, hermanos, el Evangelio. El Evangelio es para todos. Y nosotros somos los siervos del Señor que haremos las invitaciones que Dios tiene preparadas para que la gente venga. Pero no se sorprendan. Muchos no vendrán por muchas razones. Uno dijo, es que compré un terreno y voy a ir a verlo. Hermano, ¿quién compra un terreno y después va a verlo? Es la pregunta. ¿Quién compra una casa y después va a verla? Pero este hombre en su excusa torpe le dijo al Señor, no puedo aceptar tu palabra porque tengo cosas que hacer, cosas de mucha importancia. El otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y las voy a ir a calar. Es lo mismo. ¿Quién compra animalitos? Y luego lo va a ver, hoy en día sería un carro. ¿Quién compra un carro? Y luego después lo va a ver. El otro presentó una excusa como más humanista. Pero Señor, me acabo de casar y en pocas palabras, estoy en mi luna de miel. Simplemente si se acaba de casar, podía haberle dicho a la esposa, ¿sabe qué? Vamos a esta cena y después de la cena nos vamos a Acapulco. Pero según él, era una excusa. Por eso el Señor tiene que decirle a su siervo, ve a las plazas, a las calles de la ciudad, tráete a los pobres, a los mancos, a los ciegos y a los cojos, y ve a los caminos y a los callejones. Y me llama la atención este versículo. Aquí no es invítalos, aquí es exígeles. Y si alguien piensa que el Señor no puede exigir, estamos muy equivocados. El Señor puede exigir, hermanos, porque Él es soberano. Él te puede exigir a ti que estés fiel, que estés atento, que ciertamente te cuides de la pandemia, pero que no exageres, ni la pongas de pretexto para no hacer su voluntad. Los hombres siempre van a poner excusas. Siempre va a ser así. Yo necesito estar listo, porque todos los que rechacen al Señor no serán invitados a su banquete. Y hermanos, bíblicamente se habla de un banquete y tiene que ver con las últimas cosas. Yo no sé cómo será este banquete, porque habrá muchos
que estarán presentes en ellos. No sé qué el Señor utilizará mesas, no sé cómo lo hará, pero la Biblia habla de un gran banquete. Y para mí no es más que entendamos que un día el Señor ya tiene listo todo para que estemos con Él y gocemos la experiencia de estar con Él. Hermanos, asistir al templo no es gran cosa, pero un día estar en la presencia de Dios, eso superará todo lo que nosotros conozcamos por bonito o por cristiano. Y esas cosas que solamente Dios sabe cómo van a ser, pues, hermanos míos, solamente me lo puedo imaginar. Será un día especial, glorioso, cuando estemos en la presencia misma del Señor. Y el versículo 33 termina así: pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todas las cosas que posee no puede ser mi discípulo. Ninguna cosa de la que tenemos debe de ser obstáculo para seguir sirviendo al Señor. Y por último, versículo 34 al 35, aprendemos que todos nosotros, sin excepción, tenemos que ser bendición para los demás. Buena es la sal, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será sazonada? No es buena ni para la tierra ni para abono, por eso la arrojan fuera. Quien tiene oídos para oír, oiga. Y a nadie le gusta la comida insípida, ¿verdad? Y aun cuando el médico nos dice, no coman tanta sal, no coman tanta sal, nos parece que le falta y tenemos que echarle. Pero en este caso, hermanos, habla de las acciones del pueblo de Dios para el mundo, tienen que ser de tal naturaleza que nosotros mismos no nos convirtamos en pretexto para ellos, para no oír el mensaje del Señor. Este es el verdadero propósito de la iglesia: ser ayuda a los demás, para que también confíen en Jesús como su Salvador y Señor. ¿Cómo me agradaría que mis familiares, muchos de los que todavía no han entregado su vida al Señor, lo hicieran? Porque la vida se les está escapando de las manos y cada vez más se acercan al final. Pero sin Cristo y sin esperanza, no es un buen final. Nosotros también tenemos nuestro final. Nosotros también. Pero si Él se acuerda de nosotros y nos lleva y tenemos esa convicción personal de que somos de Cristo, lo hemos analizado por la palabra y nos convencemos cada día que si no fuera por el Señor, seríamos los más miserables del mundo. Nos lleva a darnos cuenta. Es un privilegio, hermanos, haberle escuchado su voz y haber respondido a su llamado. Es un privilegio. Por eso, y termino, el que desee cambiar su vida, aprenda en la palabra para que lo pueda hacer. Ahí está la palabra. No hay más que lo que en ella está, que nos debe de interesar conocer. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios. Estamos en tu casa, este lugar preparado para ello. Pero gracias, Padre, porque aprendemos de ti.
no solamente en esta mañana corroboramos lo que durante la semana leemos, sino también nuestro vocabulario se llena de mensaje para otros que deben de escucharte. Señor, prepara nuestros corazones y ayúdanos en todo lo que hagamos durante la semana. Bendice a los enfermos y a los atribulados. Y en esta ocasión pedimos por Daniel y Karen para que los bendigas, los sostengas mientras pasan por esta experiencia. Y Padre, a todos, socórrenos según tus planes. Y en el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén.